Hola a todos y todas, bienvenidos a Jugar y Pintar, soy Gabriel y os traigo otro vídeo más dedicado al Harakiri Blades of Honor. Recordad que tenéis ya 3 vídeos dedicados a la fase de aventura, uno primero donde veíamos su preparación y las mecánicas y 2 más donde jugábamos a la fase, y este cuarto vídeo está dedicado a hablar un poco de la preparación y las mecánicas, así como unos conceptos previos de la fase de exploración o fase de mazmorreo, y en sucesivos vídeos la jugaremos. Quiero también recordar que en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace a la página del Late Pledge o el Pledge Manager, por si a alguien le gusta lo que está viendo y quiere participar en la campaña. Recordad que este juego no va a salir a tiendas y hasta el 7 de julio podéis apuntaros al carro si es que os gusta lo que estáis viendo. Si os parece, vámonos a la mesa y vamos viendo cómo funciona esta fase de exploración. Si os parece, vamos a comenzar primero con una serie de conceptos generales, luego pasaremos a lo que es la fase de preparación y por último hablaremos de las mecánicas del juego. Entonces, respecto a los conceptos previos, vamos a comenzar de izquierda a derecha. Veremos lo primero que tenemos una serie de dados ki. Cada uno de los héroes comenzará con tantos dados como el nivel en el que se encuentre. Como todos los personajes tienen nivel 3, todos van a comenzar con 3 dados ki. Esos dados son los que utilizaremos luego para poder activar las habilidades de nuestro personaje. Voy a colocar los dados ki fuera de la zona o fuera del tablero del personaje para indicar que están agotados. Al principio de nuestra activación los lanzaremos todos ellos y los dejaremos aquí, en la zona de la reserva. A medida que vayamos gastando dichos dados, los dados los iremos colocando en las diferentes habilidades. Cuando acabe la ronda, reduciremos en 1 cada uno de los dados y cuando todos se encuentren en la zona de dados agotados otra vez, los volveremos a lanzar. Luego hablaremos de los dados ki con un poquito más de detalle. Seguimos con las habilidades de los kami. Ahora ya en esta fase de exploración no solo vamos a tener en cuenta lo que eran las habilidades pasivas como teníamos antes, como la hoja afilada, que en este caso pues se utiliza durante la fase de aventura en las emboscadas, o con Dosojin, escudo del viajero, que recibía -1 a los eventos de viaje, o Amaterasu, que en este caso, por ejemplo, recuperábamos 3 puntos de vida en los santuarios, o con Izanami, que teníamos el camino conocido, que decía éxito automático en las tiradas de resolución. Entiendo que concretamente esa habilidad pasiva sí que la podremos utilizar durante la fase de exploración. Pero lo que voy es que ahora tendremos acceso a las habilidades intermedias de cada uno de los kamis. En esencia porque tenemos todos los personajes, estaréis viendo que tienen como mínimo una afinidad de nivel 5 con su kami, y algunos como son Hattori y como son Tomoe tienen habilidad 6, con lo cual podrán activar su modo dios. Entonces veréis que todas estas habilidades intermedias, veis que hace falta una afinidad de 3 a 5, pues las podremos activar. Recordar que durante la fase de exploración estas habilidades solo se podrán activar una única vez, y ahora continuaré con el modo dios. Sí que quiero recalcar, como veis aquí, que aparece por ejemplo un rayito, ahí aparece un rayito. Y aquí abajo, por ejemplo, tenemos 2 espadas cruzadas y otras 2 espadas cruzadas. Vale, estos símbolos son los símbolos del tipo de habilidad y se van a utilizar en todo el juego. Nuestras habilidades van a tener también esos simbolitos, y las habilidades de los enemigos también van a tener simbolitos. Como ya habéis visto, esto que es una cruz de 4 puntas es una habilidad pasiva, lo que es un rayito es una habilidad de técnica, y las espadas cruzadas es una habilidad de combate o de ataque, mejor dicho, ¿vale? Entonces recordar que nuestra habilidad de combate o de técnica que nos va a ofrecer nuestro kami solamente la podremos hacer una única vez durante la fase de exploración. Aparte de eso, tendremos el modo dios, que ya veréis que no consume acción para poder activarlo, pero tenemos que utilizarlo con cuidado, porque el modo dios, una vez que pasen los 2 turnos que marca, caemos derrotados. Es una forma de, cuando veamos que vamos a morir, para intentar igualar las tornas de la partida, pues entraremos en modo dios. Nuestro dios, le encomendamos nuestra alma, perdón, nuestro dios nos dará un poder, y una vez que hagamos ese sobreesfuerzo, pues caemos derrotados, y luego por tanto habrá que hacer una tirada de resurrección al final de la fase, en este caso de exploración, antes de la sinopsis final. Y ojo, porque si fallamos esa tirada de resurrección, recordad que se hace una tirada y depende del nivel en el que nos encontremos, sumaremos el espíritu.
Si fallamos esa tirada, el problema que tendremos es que perderemos un punto de habilidad. Ojo, porque la habilidad con la que comenzamos no se toca, esa no la podemos llegar a perder. Pero hay que hacerlo con cuidado. Aparte de las habilidades que nos proporcionan los kamis, tenemos por supuesto nuestras propias habilidades, que ya os he indicado que necesitaremos dados ki para poder activarlos, y de la misma manera las habilidades, como os he comentado, tienen un tipo de habilidad en concreto. Luego veremos durante las mecánicas cómo activar las diferentes habilidades, pero ya veréis que tiene que ver con los dados ki. Cuando hay habilidades que no requieran, no aparezca ningún valor de dado aquí, significa que simplemente con que haya un dado aquí las podremos activar, pero en el caso de algunas como esta de aquí que pone un 3 o esta de aquí que pone un 4, el valor del dado debe ser un valor igual o superior al valor que hay aquí. Una vez que se vaya reduciendo el valor del dado ki por debajo de dicho valor, el dado se quedará ahí fijado, pero no podremos activar la habilidad. Luego, insisto, veremos más cosas sobre la manipulación de los dados ki. También tener en cuenta que a partir de ahora, durante la fase de exploración, nuestras armas, si tienen el símbolo del yin y el yang, como estáis viendo aquí, o como estáis viendo aquí más abajo, de Hikaru o de Hattori, si durante una tirada de combate salen los dos símbolos del yin y el yang, las dos caras, podremos activar la habilidad de nuestra arma. Ojo, porque si, por ejemplo, Hattori, que tiene la suerte de lanzar 4 dados en su ataque poderoso, si tuviéramos un total de 4 símbolos de yin y el yang, es decir, 2 blancos y 2 negros, no activaríamos 2 veces nuestra habilidad del yin y el yang, ¿vale? Es decir, la habilidad del yin y el yang solo se puede activar una vez en cada uno de los ataques. Seguimos ahora con las cartas de iniciativa, y esta es una de las novedades que aporta el juego, y es que la activación no es la típica de primero van los héroes y luego van los enemigos, o viceversa. Es decir, por cada una de las zonas donde hay enemigos tendremos las cartas de activación de los héroes y las cartas de activación de los enemigos. Estas cartas se barajarán y se colocarán aquí formando una pista, y el orden de izquierda a derecha indicará el orden de activación. Como podéis imaginar, luego cuando vemos las mecánicas hay cierta manipulación, o puede haber cierta manipulación en el orden de estas cartas, bien debido a las habilidades de los enemigos o bien debido a las habilidades de nuestros personajes, o incluso una cosa que vamos a ver ahora, que son los eventos de exploración. Los siguientes son las cartas de oráculo. Estas cartas que tenemos aquí se colocarán más o menos en función nos diga la preparación de la partida, y ojo porque puede influir cómo de bien o de mal lo hayamos hecho en la fase de aventura. Entonces, estas cartas, las que nos indique la fase de la preparación de la fase de exploración, se barajarán y se sacará una por ronda. Entonces, esas cartas van a indicar dos cosas. Primero, cuál va a ser la inteligencia, digamos, artificial de los minions, luego hablaremos de ellos. Veréis que aquí, por ejemplo, pone normal o agresiva. Voy a hacer un poco más de zoom para que lo veáis bien aquí. Fijaos, aquí pone normal o agresiva, es decir, el comportamiento del enemigo dependerá de la carta de oráculo robada. Si es verde, su comportamiento será normal, y si es rojo, su comportamiento será más agresivo. Además, una vez robada una carta de oráculo, lo que tendremos que hacer es desvelar un evento de exploración. Fijaos, aquí tengo 3 separados. Los eventos de exploración pueden ser de, digamos, de 2 tipos: los eventos aleatorios y los eventos, digamos, guionizados. Entonces, cuando preparamos la zona, el libro de aventuras nos va a decir si para esta zona tenemos que coger una carta roja y una carta verde, porque los eventos son aleatorios, o si tenemos que colocar una carta guionizada. De tal manera que si la carta de oráculo es verde, revelaremos un evento verde; si la carta de oráculo es roja, un evento roja; y si es guionizada, da igual, siempre se cogerá el siguiente evento y ya está. Entonces, lo que se hace para mostrar los eventos simplemente están ocultos aquí en estos sobres llamados omamoris, y entonces desvelaremos el primero. ¿Vale? Como podéis imaginar, esta carta tiene un total de X eventos. Cuando lleguemos al final y ya no haya más eventos, si hay que revelar un evento, ojo, subirá en 1 la pista de malicia. Esa pista de malicia que estáis viendo aquí es otra de las novedades con respecto a la fase de aventura. Esta pista inicialmente comienza vacía, o al menos aquí no nos dice que comience en un determinado valor para este prototipo, pero si en algún momento llega a la posición 6, perdemos automáticamente la partida. Entonces es importante que intentemos que dicho contador no llegue hasta arriba del todo.
Seguimos con los enemigos y veréis que los enemigos tienen una hoja como aquí de inteligencia, digamos, artificial. Además, aparte de eso, nos indican las diferentes habilidades. Pero es importante hablar de los 3 tipos de enemigos que nos vamos a encontrar. Ese que tenemos aquí son los minions. Los identificamos pues porque en este caso el cartón es más pequeño. Y tienen un comportamiento normal o un comportamiento agresivo en función de la carta de oráculo que hemos robado. Pero aparte de eso, nos vamos a encontrar con siervos del Shogun, que son estos tarjetones que son mucho más grandes. Son enemigos especiales, son mucho más tochos y como no sé si lo veréis bien aquí, que pone siervo del Shogun, modifican su activación. No es tan aleatorio como los otros, sino que aquí, por ejemplo, los siervos comienzan al principio. Además son inmunes a los efectos adversos y como veréis aquí ya no dependen, su activación no depende del oráculo, es decir, tiraremos un dado y se activará lo que ponga ahí. Y ya, si no fuera suficiente, aparte de los siervos, tenemos ya directamente a los elegidos, que son ya bichos muchos más tochos y que además se distinguen porque tienen su propia mazo de inteligencia artificial, con lo que los iremos activando, es decir, ya no siquiera es aleatorio, bueno, es aleatorio pero en base a las cartas. Y estas cartas son un poco más especiales, las veremos durante las mecánicas cuando veamos cómo se activan los enemigos. Además, los enemigos, como podréis ver aquí, tienen un número de vida, tienen un movimiento determinado, ese es el rango al que pueden atacar, esa es su defensa y eso es la armadura que tienen. Es importante hablar de defensa porque nosotros es un concepto que no hemos visto aún en los héroes. Ignoro si en el futuro habrá alguna carta, porque con las que yo he visto hasta ahora no aparece ese símbolo, pero los enemigos, a la hora de atacarles, la forma de hacerles daño, hay que contar cuántos impactos les hacemos nosotros y a eso hay que restarle su defensa, que digamos sería su habilidad innata para intentar esquivar los ataques, y luego aparte de eso digamos que de lo que quede le restamos su armadura. Entonces esos dos valores pueden modificar el daño que les hagamos. Como he comentado, comenzamos con sus habilidades que están descritas aquí, luego afortunadamente no hará falta, todas las habilidades de los enemigos van en sus propios cartones, no hará falta ir mirándolos como antes en el Destiny antiguamente, que tenías un libreto de habilidades, todo está ahí. Y luego, como os he comentado, tendremos aquí lo que son el tipo de activación en función de la carta de oráculo, o las secuencias de acciones de activación en función de la carta robada. Sí, también habrá que tirar dado para ver exactamente qué es lo que va a hacer el enemigo. Seguimos ahora con los diferentes tipos de terreno. Esta realmente ya es la loseta en la que vamos a comenzar esta fase de exploración, y solo tiene 2 tipos de terreno, pero quiero comentarlo. Primero, veréis que en este juego no están marcados los cuadrados del terreno normal. De mi punto de vista me parece un gran acierto porque permite ver más el arte y sinceramente no afecta a la jugabilidad, no lo empeora. Y solamente tenemos resaltado con unas líneas de un color determinado y tampoco molesta los tipos de terreno especial. Entonces los espacios que están marcados en rojo es terreno especial impasable. Las que están de color amarillo son obstáculos, son terrenos por los cuales no podremos atravesar, al menos nosotros. Pero hay más tipos de terreno. Voy a sacaros alguna losetilla más porque tenemos tipos de terreno difícil. Mirad, aquí por ejemplo los espacios que estén marcados en verde son espacios de terreno difícil, y entrar no cuesta un punto de movimiento adicional, pero salir de cada espacio de terreno difícil sí. Aparte de eso, hay una cosa que también quiero comentar. Hay un tipo de terreno que es el terreno especial y será el propio libro de aventuras el que indique cómo debe interpretarse, y son los espacios, disculpad, marcados en azul. Como veis aquí, el significado de dichos espacios lo dirá el propio libro de aventuras. Además, por último, este juego incluye diferentes alturas. Vamos a coger una loseta que incluye diferentes alturas, por ejemplo, esta de aquí, aunque creo que se ve, sí, creo que se ve bastante bien. Hay más losetas, pero fijaros que aquí, por ejemplo, podemos identificar 2 alturas distintas, es decir, en la parte superior de este edificio y la parte de abajo. ¿Cómo se pasa de la parte inferior a la parte superior? A través de las escaleras. Entonces, eso es importante porque luego
ahora enseguida en cuanto veamos los cálculos de la línea de visión nos va a afectar, y por supuesto al tema del movimiento también nos va a afectar, es decir, solo podemos pasar de terreno superior a terreno inferior a través de las escaleras, a menos que volemos, ojo, luego hablaremos de los movimientos especiales, pero creo que con esto queda ya claro los diferentes tipos de terreno. Vale, siguiendo con el movimiento, vamos a dejarlo donde estaba. Recordar que en la fase de aventuras los puntos de movimiento que tenían los personajes eran 3 puntos de movimiento base, más su destreza, más los modificadores que pudieran tener por objetos. Bien, aquí eso continúa siendo así. Si gastamos una única acción, obtendremos esos 3 puntos de movimiento, más la destreza, más lo que es los modificadores que tengamos, por ejemplo, por objetos, pero también podemos gastar 2 acciones para, digamos, esforzarnos, o sería el equivalente, digamos, a correr. Entonces, en vez de obtener de base 3 puntos de movimiento, tendríamos 6 puntos de movimiento, más, por supuesto, nuestra destreza, más los modificadores. Entonces, ¿cómo nos podemos mover? El movimiento ortogonal está perfectamente permitido y podemos atravesar unidades aliadas, ¿vale? Unidades amigas las podemos atravesar, pero no podemos acabar el movimiento sobre ellas. El movimiento en diagonal también está permitido, pero con restricciones. Dado que, ojo, no podemos atravesar obstáculos, y cuando nos movemos en diagonal, como estamos viendo por ejemplo aquí, estamos realmente atravesando, es decir, aquí en este juego se considera que cuando uno se mueve en diagonal, está atravesando los 2 espacios que están, digamos, pegados a dicha diagonal, ¿vale? O que mejor dicho, cuyos cuadrados comparten vértice, o cuyos espacios comparten vértice. Entonces, el movimiento en diagonal está permitido siempre y cuando no haya obstáculos en ninguno de los 2 lados. Algunas miniaturas, que insisto, como las que vuelan o las espectrales, tienen libertad de movimiento, o no tienen, mejor dicho, esta restricción. Aparte de eso, no podremos atravesar, como no, miniaturas enemigas, porque se consideran obstáculos, ni otras fichas que podremos encontrar por aquí que puedan tener, digamos, fichas de vida. Por ejemplo, los civiles pueden estar representados por fichas, pero no los podremos atravesar, a menos que sean aliados. Si son fichas o miniaturas aliadas las podremos atravesar, pero en general cosas que no sean aliadas nuestras no podremos atravesarlas, ¿vale? Como he comentado ya o he adelantado, hay miniaturas que tienen la capacidad de hacer un movimiento volador o pueden hacer un movimiento espectral. Las miniaturas que vuelen pueden, por supuesto, atravesar espacios de obstáculo sin ningún problema. En las diagonales, si en obstáculos no les importa, pueden atravesarlas sin problemas. Pueden atravesar también casillas especiales, pero no pueden terminar su movimiento en obstáculos, ni pueden terminar su movimiento, ni pueden atravesar terreno que sea impasable. Luego, aparte de eso, tenemos una cosa que se llama el movimiento espectral. De hecho, nuestras queridas, creo que son las Onryo, son capaces de... sí, fijaos, lo tenemos aquí. Se consideran espectrales y digamos que tienen una relación tipo fantasma, ¿no? Como la materia. Pueden atravesar, por supuesto, espacios que sean impasables, no tienen restricciones de cara al movimiento en diagonal, y además, y esto, pueden atravesar por supuesto obstáculos, perdón, pero la novedad es que pueden acabar su movimiento en obstáculos y su movimiento en espacios impasables, siempre y cuando la restricción es que cuando acabe el movimiento no pueden acabar el movimiento sobre elementos vivos, es decir, por ejemplo, pueden atravesar si quieren a uno de nuestras miniaturas, pero no pueden acabar obviamente encima, ¿vale? Respecto a la línea de visión, el cálculo es bastante sencillo, se hace de centro a centro. Cuando queremos saber si, por ejemplo, hay línea de visión, voy a coger este puntero láser lineal tan majo, simplemente calculo de centro a centro y veo si la línea no pasa por algún obstáculo o terreno impasable. Las miniaturas aliadas no tapan línea de visión, con lo cual no nos molestan. Y si a la hora, por ejemplo, de atacar, vamos a coger, imaginemos que Tomoe estuviera aquí, esto es una diagonal perfecta. Fijaros que a la hora de dibujar la diagonal, la línea de visión pasa por el vértice de un terreno impasable. No pasa nada, las reglas indican que si hacemos una diagonal perfecta y la diagonal pasa por un vértice de un terreno impasable o de un obstáculo, no pasa nada, se considera que sí que existe línea de visión. Vale, pero una vez que sabemos la línea de visión, ¿cómo se calcula el tema del alcance? Y aquí el alcance se calcula de una forma un poco diferente a como lo hemos visto en otros juegos. Aquí lo que se hace es que se coge el vértice más cercano,
de la miniatura atacante al centro de la miniatura atacada y se traza una línea recta. Entonces, por ejemplo, si Akira, en este caso, no tiene nada para lanzarle, ¿vale? Pero imaginemos que tuviera una piedra para lanzarle en la cabeza, el vértice que está más cercano a la miniatura enemigo sería el vértice de arriba, con lo cual dibujo una línea desde ese vértice que está más cercano al centro y cuento el número de casillas por la que pasa la línea. En este caso, como veis, pasa por 3 casillas. Luego el alcance sería 3. Por último, solo comentar otros conceptos más, y es que veréis que colocados aquí en el tablero de juego aparecen lo que se llaman fichas de interacción. En este caso, estas son fichas de interacción en las que se supone que leeremos algo en el libro de aventuras, pero pueden haber otras fichas de interacción como civiles, puertas, y estas cosas que están aquí son puntos de invocación con las que en principio no podremos interactuar. ¿Qué pasará con ellas? Lo indicará el libro de aventuras. Bien, una vez acabado de ver lo que son los conceptos generales, que sí quizá me explaya un poco, pero la idea es que tengáis todos los conceptos bastante claros, todo lo demás creo que va a ser bastante más rápido. Entonces, vamos a ver la fase de preparación. Bien, el primero está en que al principio de cada fase de exploración los personajes recuperan un punto de vida por nivel. Antes de continuar aquí quiero aclarar algo, y es que he corregido la vida de Tomoe, Hikaru y Hattori, porque como bien sabréis, en la fase de aventura cometí el error de confundir impactos con daño directo. Entonces no resté en muchos de las emboscadas, no resté la armadura de los personajes y por tanto la vida era incorrecta. Entonces lo he corregido de tal manera que Akira no tenía ningún problema, ¿vale? Aquí Akira acabó la fase de aventura con 11 puntos de vida, Tomoe lo he corregido a 12, y Hikaru lo he corregido también a 8 y Hattori lo he corregido a 11. Entonces, una vez que hemos dicho esto, es fácil, estamos todos los personajes que están en nivel 3, recuperan 3 puntos de vida. Luego Akira pasa sin pasar, entiendo yo, sin sobrepasar la vida máxima del personaje. Entonces, Akira tiene 11 más 3, nos vamos a 14. Ahí va, que se me va. Tomoe comienza en 12, más 3 sería 15, pero su vida máxima es 13 en este nivel, así que pondríamos un 13. Vale, en este caso Hikaru comienza en 8, más 3 es 11, llegamos a la vida máxima, perfecto. Y Hattori, fijaros que su vida máxima es 12, tiene 11, con lo cual, aunque 11 más 3 es 14, llegaríamos a su vida máxima, que es 12. Lo siguiente es que colocar, según nos indique la fase de exploración, las losetas que componen la zona inicial en la que vamos a jugar. En este caso solo tenemos una única loseta. Además nos indica cuál es el objetivo de la fase de exploración. En este caso tenemos que llegar a la fortaleza tras limpiar la aldea de enemigos. Tenemos que encontrar el camino. Además nos indicará la pista de malicia qué efectos va a tener. De hecho nos indica ahora mismo, que ya se indicará más adelante, de momento no se sabe. Y también nos habla de preparar el mazo de iniciativa. Recordar, se cogen a los héroes y a los enemigos. Aparte de eso, también nos indica que cojamos la carta de los Onryo de IA, porque es el enemigo al que nos vamos a enfrentar, al menos de momento, y nos especifica que para el mazo de oráculo, si hemos completado 4 misiones o más durante la fase de aventura anterior, cogeremos 3 cartas y 2 rojas, 3 cartas verdes y 2 rojas, y en cambio si hubiéramos completado 3 misiones o menos sería al revés, colocaríamos solamente, o nos quedaríamos solamente con 2 cartas verdes y 3 rojas. En este caso hemos completado más de 4 misiones en la fase anterior, así que nuestro mazo de oráculo va a estar compuesto por 5 cartas, así que las cogemos, las barajamos y ya lo tenemos preparado. Además nos indica cuál es la ubicación inicial de los héroes. Dice que en este espacio, estos 4 espacios de aquí los podemos colocar en el orden que queramos y que las 2 Onryo comienzan en esos 2 espacios. También nos indica los 4 puntos de interacción iniciales y nos indica que se colocan esos 3 puntos de invocación. Ojo, porque también se me ha olvidado, aquí se nos indica que para esta loseta los eventos son aleatorios y son los eventos de aldea, no es un evento guionizado, por tanto este de momento lo retiramos. De hecho, como veis, aquí pone cementerio, lo he puesto a modo de
a título informativo. Por último, hay una serie de reglas especiales. Voy a enseñaroslo brevemente. Aquí, si nos fijamos bajo, lo que nos dice es que si tenemos la marca de corrupción espiritual, pues pasa algo, y si tenemos la marca de informado, pues se nos permite. Es que la marca en este caso no la tenemos, la marca de corrupción espiritual, no fue necesario marcarla durante la fase de aventura, pero sí que tenemos la marca de informado. Nos permite leer uno de los 4, antes de comenzar a jugar, podemos leer uno de los 4 puntos de estos de interacción antes de comenzar a jugar, con lo cual, bueno, pues un trabajo que nos ahorramos. En definitiva, hacerlo bien durante la fase de aventura nos parece que nos va a poner más fácil durante la fase de exploración. Si os parece, no voy a leer nada ahora, y cuando comencemos ya el vídeo de la partida, ahí lo leeré. Vale, vamos a comenzar ya con las mecánicas, y gracias a todo lo que hemos visto deberíamos de ir un poco más rápido y que esta parte no se haga muy larga y tediosa. Entonces, la ronda se compone de 6 fases, voy a enumerar las 6 fases brevemente y luego las vamos a ver en detalle. 1. Robar carta de oráculo y de aplicar el efecto de exploración correspondiente. 2. Generar la iniciativa. Cogeremos todas las cartas, las barajaremos y veremos quién activa primero. 3. Desvelar la iniciativa. Veremos las cartas de iniciativa y las manipularemos o las modificaremos. 4. Activaciones. En función del orden que aparezca aquí, iremos activando las diferentes miniaturas, ya bien sean amigos o enemigos. 5. Actualizar iniciativas. Si por motivo que sea aparece una nueva zona y aparecen nuevos enemigos, de las cartas que falten por activar habrá que añadir los nuevos enemigos, barajar y volver a sacarlas para continuar con la activación o desvelarlas. Y por último, 6. Reducir los dados ki. Fácil, ¿verdad? Vamos a ver con detalle cada una de ellas. Bien, la primera fase lo que tenemos que hacer es revelar una carta de oráculo. Ya hemos barajado, así que la desvelamos, y en este caso, por ejemplo, nos sale una carta roja. ¿Qué es lo que haremos? En este caso, como en esta zona de aquí tenemos eventos aleatorios, ha salido una roja, cogeremos el primer evento de esta zona y lo leeremos en voz alta y lo activaremos. Si en algún momento dado no hay eventos disponibles porque se ha llegado hasta el final, subiremos en un punto lo que es la pista de malicia. Y ojo, porque se seguirán revelando efectos siempre que porque ojo, esto depende de cada loseta. Estas cartas de aquí de evento van a estar para cada una de las losetas. Siempre que haya miniaturas amigas o enemigas sobre una loseta, durante esta fase de la ronda se van a revelar eventos, con lo cual es conveniente, digamos, no dejar zonas sin limpiar porque nos pueden perjudicar incrementándonos la pista de malicia. Además, recordar que la carta que hemos desvelado nos afectará con el tipo de secuencia de activación de nuestros enemigos, en este caso los minions, o bien tendrá un comportamiento normal o un comportamiento agresivo. Es también importante comentar que los eventos de exploración solo afectan a los personajes, aliados, enemigos que comienzan su activación en el área a la que afecta este evento de exploración, estas cartas de aquí. A cada zona además le puede afectar el contador de malicia, que ya hemos dicho que dependerá de lo que nos diga el libro de aventuras. Y si un evento de exploración afecta a la iniciativa, lo hará en la fase 3 cuando se desvelen las iniciativas. Ya veremos que hay una secuencia de posibles modificaciones de la iniciativa. La fase 2 es generar la iniciativa, en el cual cogeremos las cartas de las diferentes miniaturas, las barajaremos y las dispondremos de izquierda a derecha, boca abajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con eso habremos generado la iniciativa. Recordad que las hemos colocado de izquierda a derecha, y cuando se desvelen la activación será, el orden es de izquierda a derecha. La fase 3 es desvelar la iniciativa. Entonces le damos la vuelta a todas las cartas. Y ese será el orden de iniciativa. Cuando una miniatura se ha activado, le daremos la vuelta a la carta. Ojo, porque si por algún tipo de efecto una miniatura se le va a saltar su activación durante esta ronda, también le daríamos la vuelta a dicha miniatura. Ojo, porque ahora es el momento, una vez que ya hemos desvelado las diferentes, el orden en el que se van a activar las miniaturas, viene el paso de modificar, dentro de este mismo paso, o de esta misma fase, viene el paso de modificar la iniciativa. Entonces, lo primero son
son los eventos de exploración. Si el evento desvelado afecta a la fase de, a la activación, es el momento de hacer la modificación de acorde a lo que diga dicho evento. Luego vienen las habilidades de los héroes. Tenemos héroes que permiten modificar su posición dentro de la activación. Por ejemplo, si vamos a Akira. Akira, su habilidad dice sexto sentido, dice al inicio de la ronda puedes modificar tu ubicación, una posición en la iniciativa. Luego, por tanto, Akira, si tuviera un dado, porque tenemos que tener un dado ahí, podemos modificar su orden de activación. Luego viene los efectos de las habilidades de los enemigos. Hay enemigos que modifican su iniciativa. Por ejemplo, los enemigos estos tocharros, los elegidos o los siervos, fijaros que dice elegido del Shogun, se activa en primer lugar en la iniciativa, aparte de que es inmune a los estados adversos, con lo cual modificaríamos de forma acorde y cogeríamos esa carta y lo colocaríamos al principio. Y ya por último viene el intercambio de iniciativa entre dos héroes. Después de haber hecho todo esto, dos héroes pueden intercambiar entre sí la iniciativa. Dos y solo dos. Por ejemplo, si nos interesara que Akira o que Tomoe fuera antes que Hikaru, dos personajes pueden intercambiar sus posiciones en la pista esta de iniciativa. Y ojo porque, insisto, solamente dos pueden hacerlo. Bien, pasamos a la fase 4, que es la fase de activaciones. Entonces, en el orden que está aquí, vamos activando a las diferentes miniaturas. Vamos a hablar cómo se activan primero los enemigos y luego hablaremos de cómo se activan los héroes. Ojo porque la activación de los minions, de los sirvientes y de los elegidos es diferente o ligeramente distinta en cada uno de ellos. Si nos fijamos aquí, lo primero que tendremos que hacer es ver la carta de oráculo. Si es roja, su comportamiento será agresivo, que es lo que nos ha salido, y si es verde, su comportamiento será normal. Lo siguiente, una vez que sabemos qué secuencia de, digamos, de acciones o de comportamiento sigue el enemigo, lo siguiente es lanzar los dados de combate que aparecen aquí. Por ejemplo, hay que lanzar uno morado, verde y dos naranjas, y junto con esto vamos a lanzar el dado de 6. Entonces lo que haremos es tiramos los dados y en función del valor que tengamos aquí y la secuencia que tenemos que escoger, veremos qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, imaginemos que lanzamos el dado y nos sale un 4. Como en este caso la carta de oráculo, como está aquí, es roja, cogemos la activación es agresiva y entonces miramos aquí el valor del dado de 6. Entonces de 1 a 5 comienza esta secuencia de aquí. Entonces empezamos por la primera instrucción de la secuencia, que dice fogonazo de maldad a todos los adyacentes, y luego hace escapar y vemos si se puede cumplir. En este caso, si imaginemos que fuera la Onryo verde, no tiene enemigos adyacentes, no tiene héroes adyacentes. Luego, por tanto, si hiciera el fogonazo de maldad, tiraría a la basura un poco el ataque y luego haría escapar, que vemos aquí que dice gasta todo su movimiento alejándose del enemigo más próximo. Entonces esa instrucción no la podemos ejecutar porque no tenemos enemigos adyacentes, así que pasamos a la siguiente dentro de la secuencia, que dice 2, mover o movimiento hasta estar adyacente y posesión más un impacto. Entonces eso sí que lo podemos hacer. Por ejemplo, podríamos moverlo por el movimiento, si nos fijamos es 4, 1 y 2, estamos adyacentes. Y quiero dejar claro una cosa: si hacemos por ejemplo eso y hacemos, qué sé yo, 1, 2 y 3, ¿vale? Si nos fijamos estaríamos ahora adyacente a dos héroes, ¿vale? Imaginemos que, yo qué sé, por el motivo que sea, acabase ahí la Onryo. Fijar que hay dos posibles objetivos del ataque. Bueno, habría que ver si con una de lo que hemos leído puede atacar a varias miniaturas enemigas. Pero en este caso, lo que resuelve el empate es lo que está entre paréntesis. Si nos fijamos, pone el que tenga menos espíritu. Así que en el caso de un empate, es decir, hay dos posibles objetivos, el que tuviera, en este caso, menos espíritu sería el objetivo del ataque. Vale, en cualquier caso, se mueve, en este caso hemos dicho que se mueve 3. Quiere estar adyacente a, no dice que esté a la mayor cantidad de enemigos, dice hasta estar adyacente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, haríamos 1 y 2, con eso estamos ya adyacente a un enemigo, y luego dice que lo que hace es posesión y más un impacto. Posesión dice intenta poseer a un personaje adyacente. Entonces hay que hacer una tirada de espíritu. Si se falla el enemigo, se mueve
y ataque ligero contra el personaje más cercano. Vale, entonces entiendo que movería en este caso a la miniatura a la que hemos atacado, se quedaría adyacente y haríamos con este un ataque, por ejemplo a este, pero no hace falta, que es el más cercano, es Tomoe, y haríamos un ataque rápido con, en este caso, Akira. Vale, entonces tenemos más un impacto, como hemos dicho, dice posesión hacia un personaje adyacente. Hay que hacer esa prueba, ¿vale? Pero hemos hecho un ataque, entonces el ataque se tiene que hacer, es decir, se resuelve con más un impacto, ¿vale? Porque lo pone aquí. Entonces, imaginemos, tiramos los dados, ¿vale? Contamos los dados, los impactos de los dados, madre mía, cebollazo. 2, 4, 5, 6, 7, más un impacto 8, restaríamos la armadura de Akira, es 4, 8 menos 4 le haría 4 puntos de daño, con lo cual tendríamos que actualizar sus puntos de vida. Una vez hecho eso, Akira tendría que hacer la tirada de espíritu. Entonces cogería el dado este de aquí, el dado de 6, miraría si tiene algún punto de espíritu, que en este caso no tenemos espíritu, así que tenemos que hacer una tirada. Y si esa tirada, el valor es 4 más, no pasaría nada. Si el valor es menos de 4, entonces se ejecutaría lo que hay aquí. En este caso hemos podido ejecutar una, digamos, de las instrucciones de la secuencia agresiva, que ha sido la 2, y por tanto acabaría su activación. Si por motivo que fuera, imaginemos que no hubiéramos podido llegar al movernos, no llegamos a estar adyacente, luego por tanto no podemos hacer lo demás, haríamos la siguiente, que es escapar, que es salir cagando leches, gastando todo su movimiento alejándose del enemigo más cercano. Vale, en este caso tenemos claro cómo se activan ahora lo que son los minions, pero vamos a ver cómo se activan, por ejemplo, los siervos. Los siervos, voy a permitirme que ponga esto aquí. Si nos fijamos, no tenemos nada que diga normal y agresivo, es decir, el oráculo no afecta sobre ellos. ¿Y qué haremos? Cogeremos un dado, lo tiraremos y el valor indica cuál es la secuencia de acciones que tenemos que intentar ejecutar. Ha salido un 4, aquí fijaros, pone 4 o 5, deja que te muestre algo. Lo mismo, lo que está entre paréntesis siempre es para resolver empates. Y lo de siempre, comenzamos con la primera instrucción de la secuencia, si no la podemos completar, pasaríamos a la siguiente hasta que podamos completar una de ellas. Y para el caso de los elegidos, lo que haríamos es colocar el mazo de IA y revelaríamos una carta de dicho mazo, que es el que nos va a indicar el comportamiento. Lo primero, fijaros que aquí ya no hay paréntesis, no hay nada, entonces la resolución de empates es en base a lo que pone ahí, que dice siguiente en iniciativa, y puede ser que en el mazo de aquí, vamos a ver si podemos sacar alguna, en este mazo de IA, hay algunas, fijaros aquí, hay algunas, digamos, instrucciones obligatorias o acciones obligatorias. Por ejemplo, este dice, mueve hasta B e interactúa. Eso es fijo, y aparte de hacer eso, intentamos resolver la secuencia que hay aquí en orden, a ver cuál es la primera instrucción de la secuencia que podemos ejecutar. La primera que hagamos, pues, y se pueda completar, es la que haremos y finalizará la activación del enemigo. Recordemos también que tanto los sirvientes, ya sé que me repito, disculpar, pero así quedan las cosas más claras, tanto los sirvientes como los elegidos son inmunes a los estados adversos y comienzan primero en la pista de iniciativa. Otra cosa que quiero comentar es cómo funcionan los ataques de los enemigos, y es que lo que haremos es contar el número de impactos, como ya hemos visto antes, restar la armadura de nuestro personaje, y ese será el número de daños, el número de vida que perderemos. Ojo, porque si los enemigos nos quieren meter algún tipo de estado adverso, al menos tienen que hacernos un punto de daño. Y otra cosa, algunos de los enemigos hacen ataques concentrados, es decir, pueden llegar a tirar el dado negro. El comportamiento es algo diferente a cuando lo tiran los héroes. Entonces, se ignora la cara vacía y se ignora la cara roja, pero si sale una cara blanca o una cara verde, da igual, cualquiera de ellas, nos reduce en 1 lo que es la armadura. Otro tema a tener en cuenta es que si los enemigos cuando nos atacan, su ataque afecta a más de un héroe, no se hacen varios lanzamientos de los dados de ataque, sino que esos dados de ataque se lanzan una vez y afecta su valor a todos los héroes. Es diferente si, por el motivo que sea, hace varios ataques el enemigo. En ese caso será una nueva tirada por cada ataque distinto. Seguimos ahora con la activación de los héroes y, al igual que pasaba en la fase de aventura, los héroes disponen de 3 fichas de acción. Pero, ojo, porque
Aquí hay una diferencia de la fase de aventura, y es que los héroes, si no quieren gastar las 3 acciones, pueden guardarse una ficha para la siguiente ronda, hasta tener un máximo de 4 fichas. Es conveniente comentarlo porque puede ser útil en algún momento. Entonces, cuando se activan, los héroes pueden hacer una serie de posibles acciones. Vamos a ir viéndolas una a una. Como muchos de los hemos hablado en los conceptos previos de un montón de cosas, esto debería ser más ligero. Entonces, lo primero que pueden hacer los héroes es movernos. Entonces, gastando una acción, podemos hacer un movimiento normal que nos dará 3, como os he comentado antes, 3 puntos de movimiento más nuestro valor de destreza más los modificadores que tengamos, como por ejemplo, pues recordar que Akira con su capa de plumas Tengu tiene +1 al movimiento. O podemos esforzarnos gastando 2 acciones, y entonces en lugar de tener 3 puntos de movimiento de base tendríamos 6 puntos más la destreza más los modificadores. Recordar que el movimiento en diagonal está permitido pero con restricciones, y hay 2 tipos de movimiento especial que en teoría entiendo que es cosa de los enemigos, como son el movimiento de volar o el movimiento espectral. No sé, quién sabe si habrá algún objeto que nos permita hacer alguna cosa, algún movimiento de estos. Lo siguiente que podemos hacer es activar habilidades. Entonces, y aquí sí que viene un poco la chichilla. Recordar que en la primera activación tiraremos los dados, y ojo, porque en cualquier momento en el que los dados todos los dados en la zona de reserva se volverán a relanzar. Entonces, imaginemos que se activa, pues mirar aquí, tenemos a Tomoe, se activa Tomoe, tiraremos sus dados, y entonces sus dados los tenemos aquí, ¿vale? Por ejemplo, 2, 6 y 3. Entonces podemos activar si queremos, una cosa que podemos hacer es activar una de las habilidades de nuestro personaje. Tomoe, en este caso, veréis que tiene 2 habilidades pasivas. No se pueden colocar en la misma activación. No podemos, por ejemplo, colocar estos dados de aquí, que son habilidades pasivas, da igual el valor. No podemos hacer, por ejemplo, esto. Esto no está permitido, ¿vale? No podemos colocar dados en 2 durante un mismo turno, durante una misma activación. No podemos colocar dados en actividades, o más de un dado en habilidades del mismo tipo. En este caso son 2 habilidades pasivas, así que no podríamos. Lo que sí que podemos hacer es colocar, por ejemplo, ahora uno, y en el futuro, en la ronda siguiente, por ejemplo, colocar otro, ¿vale? Y entonces ahora sí que podríamos activar las 2 habilidades pasivas, porque tampoco se pueden activar, aunque por los dados no lo permitan, no podemos activar 2 habilidades del mismo tipo, salvo las pasivas. Entonces, una cosa que podemos hacer es colocar un dado. Colocar un dado en habilidad pasiva no consume acción, pero es imprescindible si queremos tener esa habilidad activada. Si no lo hacemos, la habilidad no está, hasta que no lo hagamos, la habilidad no estará activada. Fijaros que algunas habilidades implican que el valor del dado tenga un cierto valor. Por ejemplo, para activar la ficha divina es necesario colocar un dado que tenga un valor de 4 o más. Así que, por ejemplo, en este caso tenemos un 6, podemos coger ese dado 6 y enchufarlo ahí. Lo que ocurre es que para activar la habilidad, como esta habilidad es una habilidad de combate, tenemos que hacer una acción de combate. Entonces, en este caso, Tomoe, por ejemplo, tiene su arma, es que algunas armas puede ser que no tengan algún tipo de ataque en concreto, tiene un ataque rápido y tiene un ataque poderoso. Para poder activar el ataque poderoso tenemos que gastar 2 acciones. Para poder activar el ataque rápido solo tendríamos que gastar una acción. Digamos que el hecho de colocar el dado no consume acción, sino lo que consume acción es el tipo de habilidad que vayamos luego a activar. Otras acciones que podemos hacer es recoger los dados ki. Y aquí tenemos 2 posibles opciones. Digamos que dentro de esta acción hay una acción gratuita y una acción con coste. Con la acción gratuita podemos recoger por cada punto de espíritu que tengamos. En este caso Tomoe no tiene espíritu, pero si por ejemplo, qué sé yo, Hikaru, aquí tenemos Hikaru y Hattori, no, Hikaru y Hattori no, solamente, sí, un punto de espíritu, solamente
Hikaru tiene un punto de espíritu. Entonces, por cada punto de espíritu que tengamos, podríamos coger uno de los dados que tengamos activos aquí y lo podemos llevar directamente a la zona de dados agotados. ¿Por qué puede ser útil esto? Porque si, por ejemplo, imaginemos que tenemos estos dos dados aquí y esto, por ejemplo, imaginemos que lo tenemos aquí en sanación, resulta que a lo mejor queremos en nuestra activación, queremos intentar activar algo de esto, pero tenemos esos dos dados agotados. Entonces, como tenemos un punto de espíritu, hacemos la acción de recoger dados ki, usamos de las dos posibles, digamos, acciones o opciones, la gratuita, que es coger este dado y llevarlo aquí, y ahora mismo al tener los tres dados agotados podríamos coger, volver a lanzarlos, y ahora tendríamos estos tres dados disponibles en la reserva para poder utilizar. Además, digamos, la opción de que podemos hacer cualquiera de las dos, ojo, la opción de gastar dos acciones y relanzar cualquier cantidad de dados ki también la tenemos, es decir, podemos gastar dos acciones y podemos relanzar todos los dados ki estén donde estén y colocarlos en la reserva, es decir, dados que tengamos aquí o dados que tengamos gastados los podemos relanzar y colocarlos en la reserva. Otras acciones que podemos hacer es atacar, bien por supuesto simplemente a través, por ejemplo, del arma, es decir, podemos coger y hacer un ataque rápido o un ataque poderoso, tal cual y ya está, o si tenemos alguna posible habilidad que podamos activar, podemos activar la habilidad y hacer el ataque a través de dicha habilidad. Por ejemplo, en este caso tenemos drenar espíritu y golpe de Bisu. Imaginemos que tenemos estos dados de Hikaru, podemos hacer un ataque normal, como hemos comentado, o si nos interesa, por ejemplo, podemos hacer un golpe de Bisu que dice coloca un dado, cualquiera, por ejemplo este, lo hacemos aquí, hacemos a lo mejor un ataque poderoso gastando dos acciones, quitaríamos dos acciones, y con eso tiraríamos estos dados de aquí y nos permitiría relanzar un dado si alguno no nos gusta, por ejemplo, ¿vale? Recordad que si obtenemos a la hora de lanzar los dados los dos símbolos del yin y del yang, activaremos el efecto del yin y yang y del arma. Ojo, porque insisto, como he comentado previamente, aunque tirásemos 4 dados y nos salieran los símbolos dos veces, es decir, dos blancos y dos negros, solo podemos activar la habilidad del yin y el yang una única vez. El daño que haremos a los enemigos es algo diferente a lo que hacen ellos hacia nosotros, como creo que ya os he mencionado, y es que a la hora de atacar, por ejemplo, en este caso, pues tiramos los dados, sumaríamos los impactos que nos diera nuestra arma, más lo del yin y el yang, y una vez que tenemos el total de impactos, lo que tenemos que hacer es restar al total de impactos lo que sería la defensa, como tenemos por ejemplo aquí de esta Onryo. Primero la defensa, que digamos sería su habilidad para esquivar ataques, y luego por último restaríamos sus puntos de armadura, y eso sería el total de impactos que le haríamos al enemigo. Recordad otra vez que para poder infligir estados tenemos que hacer al menos un punto de daño. Voy a aprovechar ahora para hablar de los diferentes tipos de estados que tenemos. Voy a sacaros aquí, hay una hoja, la mar de hermosa, quiero que os la voy a enseñar, está por aquí, ¿vale? La hoja resumen de las diferentes fases, aquí, y tenemos, os adelanto, hay 4 tipos de estados, ¿vale? Adversos que podemos, o que nos pueden enchufar a nosotros los enemigos, o que podemos enchufar a los minions. Recordad que los siervos y los elegidos, a esos no se le pueden aplicar estados adversos. Entonces tenemos el primer efecto, es el estado de envenenado. Esto se ve así un poco mejor, sí, es el estado de envenenado. Pondremos una ficha y por cada ficha que tengamos tendremos un -1 impacto. Ojo, por cada ficha, es decir, podemos recibir varios estados envenenados. Por cada ficha -1 impacto y -1 a todas las tiradas que hagamos por token. Ojo, la siguiente es hemorragia, y por cada ficha de hemorragia que tengamos al principio de nuestra siguiente activación perderemos un punto de vida por ficha. Lo siguiente es estar cegado, y es que en nuestra siguiente activación, cuando hagamos un ataque, tiraremos un dado de 6. Si obtenemos del 1 al 3, el ataque falla. Ojo que solo dura una activación, ¿vale? Nos ciegan afortunadamente solamente un turno. Y por último es derribado. Si estamos derribados, por cada ficha de derribado en nuestra activación, estamos obligados a gastar fichas de acción para poder levantarnos. ¿Cuántas? Una por cada ficha de derribado que tengamos, y mientras nos encontremos en tierra recibiremos -2 a nuestro valor de armadura. Y además, para el caso de los enemigos solamente podrán atacar con su ataque base,
es decir, en este caso, por ejemplo, aquí a la Onryo con esos 4 dados, si tiene varios alcances, al alcance más bajo, y no podrá hacer uso de sus habilidades. Bien, estas son los 4 estados adversos que existen en el juego. Bien, por último hay un estado más que no es adverso, que es molón, que es la bendición, y cogeremos una fichita de bendición, la colocaremos en el personaje que la obtenga, y la ventaja que nos aporta es que el siguiente estado que vayamos a recibir directamente lo descartamos. Y ojo, porque solo podemos tener una bendición activa, cada personaje una ficha de bendición en todo momento. La siguiente acción que podemos hacer es usar un ítem. Recordar que durante la fase de aventura usábamos ítems, aquí lo podemos utilizar también, pues por ejemplo para recuperar vida, pero otros ítems como por ejemplo los shurikens que tenemos aquí, que tienen pues varios usos, que esta vez por consejo de la propia editorial he utilizado las fichas que tocan, que son estas de aquí, en lugar de un dado. Veréis que aquí hay consumibles que tienen fichas. Un consumible normal que no tenga fichas lo usamos y no se descarta, va digamos a la parte de abajo del mazo de mercado, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Pero los objetos que tengan, los consumibles que tengan fichas, cuando lo usemos quitaremos una de las fichas. Cuando no queden, lo mismo, irá a la parte de atrás del mazo de mercado. Pero ojo, porque cada uno de los objetos que tengamos de los consumibles solo se puede activar una vez por activación, por nuestro turno. Otra de las cosas que podemos hacer es interactuar. Como hemos enseñado antes, nos encontramos en el tablero con diferentes fichas con las que se pueden interactuar. Esas fichas pueden ser como estas, fichas con letras o con números, que en ese caso, bueno, yo solamente he visto fichas con letras, perdón, solamente nos servirán para desvelar cosas de la aventura, es decir, tendremos que ir al manual de campaña y ver qué significan, qué desvelan, qué información nos traen, qué cosas nuevas aparecen cuando interactuemos con esas fichas. Pero hay otras fichas como por ejemplo aldeanos o civiles, que también puede ser que nos aporten, que nos diga algo el libro de aventuras, o por ejemplo puertas que podríamos llegar incluso a derribar. Ojo, porque las fichas esas que tenemos ahí, que son fichas de invocación, en principio no podemos interactuar con ellas y ya nos dirá el libro de aventuras cómo funcionan o qué utilidad tienen o cómo nos afectan. La siguiente acción es activar nuestro kami. Recordar que las habilidades de los kami, vamos a ver un poco más de cerca, las habilidades de los kami pueden ser pasivas, de técnica, de combate y por supuesto el modo kami. Entonces voy a empezar por lo fácil, las habilidades pasivas no consumen acción, y las habilidades de los kami, en función del tipo de habilidad hay que gastar la acción correspondiente. Si es una acción de técnica se gasta una acción, y si es por ejemplo como tenemos aquí una acción de combate, pues gastaremos una o dos acciones dependiendo si vamos a hacer un ataque rápido o un ataque poderoso. Activar el modo kami no consume acción, pero como ya hemos comentado antes, ojo, porque dura solamente 2 turnos y cuando finalice caeremos derrotados. Eso sí que es importante. Una cosa que no he mencionado es que solamente puede haber un héroe en modo kami en todo momento. Es decir, no pueden activarse todos los personajes en el modo kami a la vez, por ejemplo, o 2 a la vez. Bien, con eso hemos acabado todas las acciones disponibles de los personajes y por tanto, cuando todos se hayan activado, acabaría la activación y pasaríamos a la fase 5, que es actualizar iniciativa. Ojo, porque realmente esta fase 5 yo no diría que va aparte o después de, yo diría que puede suceder a mitad de la activación, y es que si por el motivo que sea se añade una nueva zona a lo que es una nueva loseta, una nueva zona con nuevas losetas al tablero y no ha acabado la activación de las diferentes miniaturas, todo lo que falte, imaginemos que se han activado todas menos estas dos, las miniaturas que se añaden a esa nueva zona, sus cartas de activación se barajarían con estas, tal cual se colocarían de izquierda a derecha, y con eso tendríamos que acabar la activación de dichas miniaturas. Y por último, la fase 6 o la última fase dentro de cada una de las rondas es reducir en 1
el valor de los dados ki activos, es decir, para todos los dados que se encuentren en nuestras habilidades, reducimos en 1 su valor. En este caso, por ejemplo, de 6 pasamos a 5 y de 5 pasamos a 4. Si en algún momento cualquiera de estos dados su valor pasa a ser 0, automáticamente nos volvería a la zona de dados agotados. Y como ya hemos dicho antes, si en cualquier momento todos los dados ki se encuentran agotados, se volverían a relanzar y se colocarían en la zona de dados de reserva. Ojo, también suelo mencionar que puede ocurrir perfectamente, es totalmente normal, que en un momento determinado, por ejemplo, esto baje aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tenemos un valor inferior al valor exigido por la habilidad, esa habilidad no la podremos activar hasta que este dado, como podéis imaginar, salga, vaya a la reserva y tenga un valor suficientemente alto para poder colocarlo aquí otra vez. Ya está, con eso se acaba toda la explicación. Hemos visto los conceptos previos, la preparación y las mecánicas. Ya estamos listos para poder jugar la fase de exploración. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!